Buen día, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestra clase. Lo último que hicimos es la catagénesis, pero teóricamente. Ahora voy a mostrarles un cuadrito donde se explica en realidad qué es la catagénesis, qué es la relación porcentual del bitumen dividido entre el COT versus la profundidad de soterramiento. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí está la profundidad del soterramiento en kilómetros y también en miles de pies. Por ejemplo, aquí está 2 kilómetros, 4, 6, 8 kilómetros, y aquí su correspondiente sería 6.600 pies, 13.000, 20.000. Y en la eje de las X está la relación porcentual de bitumen dividido entre el COT. ¿Y qué es eso? Miligramos de hidrocarburos por cada 100 miligramos de COT en porcentaje. Aquí está 20, 40, 2, 4, 6, 8%. Entonces, vemos que desde los 500 pies empieza el bitumen, y su máxima expresión del bitumen está a 3.500 metros de profundidad. Y el querógeno, fíjense que va variando en color de amarillo a naranja a marrón. Y la relación hidrógeno-carbono es entre 1 a 1.2 en esta parte. Luego va declinando conforme se va soterrando hasta que el bitumen prácticamente se va perdiendo. En esos momentos el querógeno es de color negro oscuro desde 0,6 a 1 y desde 0,4 a 0,6. O si no hay modificaciones, el querógeno puede ser de un marrón oscuro toda la columna. Es así como este ejemplo está dado de una formación del pérmico, la formación fosforia, que es del extranjero en realidad. No, aquí en Bolivia no tenemos así un ejemplo. Este ejemplo está sacado de un libro de geoquímica. Parámetros para definir la roca generadora. Tenemos cantidad, calidad y madurez. La cantidad está en porcentaje en peso de carbón orgánico total. La calidad nos da un análisis que se llama pirólisis de Rock-Eval con una llama de ionización. Eso significa FIT. Y también nos da el tipo de querógeno. La madurez está deducida a través del Tmax, o sea, la temperatura máxima de craqueo del querógeno. El análisis de pirólisis de Rock-Eval nos da la madurez, el tipo de materia orgánica, el índice de hidrógeno, índice de producción y potencial petrolero. El carbono se simboliza con C, el hidrógeno con H y el oxígeno con O. La roca madre nos da si la roca madre es potencial, si la roca madre es efectiva o si ya la roca madre ha sido agotada. Ahora vamos a hablar de la pirólisis de Rock-Eval. Hay dos equipos para hacer este análisis.
uno que se llama LECO. Este LECO es un equipo bastante reducido. El más completo es el pirólisis de Rock-Eval que está a la derecha. Vamos a ver, este LECO consiste especialmente para carbonatos, para calizas. Tiene una fuente de energía, tiene un horno y tiene un flujo de oxígeno. Hace pasar un flujo de oxígeno y aquí se pone la roca, la muestra de la roca, y esta muestra de la roca tiene que ser pulverizada. Pulverizada, molida. Si es lutita, tiene que ser molida. Entonces, pasa de la muestra, después de haber tenido alta temperatura, pasa a una trampa de dióxido de carbono y luego aquí se registra el dióxido de carbono, el detector, y finalmente los otros parámetros se registran en un registro digital voltímetro. Ese es el equipo LECO. Ahora vamos a ver cómo es el equipo de pirólisis de Rock-Eval. Aquí está la muestra y este es el horno de la pirólisis. Piro significa calor, temperatura, o sea, es un análisis de desprendimiento de los componentes de la roca madre por la temperatura. Aquí se hace una programación de la temperatura y se hace pasar un flujo de gas noble, en este caso helio. Entonces, parte de lo que ha sido de lo que ha sido calentado pasa al detector de hidrocarburos y el detector de hidrocarburos nos da dos curvas. La curva S1, que es hidrocarburos volátiles, y la curva S2, que nos da hidrocarburos derivados de la pirólisis del querógeno que ha entrado en la muestra. Entonces, parte de lo que ha sido desprendido con calor se viene a la trampa de dióxido de carbono, pasa al detector de carbono y de ahí nos da la curva S3. Todos estos datos se van graficando en un diagrama que se llama diagramas de Van Crevelen. En el eje de las Y es la relación atómica hidrógeno-carbono. Todos estos datos ya van saliendo del análisis de pirólisis de Rock-Eval. Y en el eje de las X, la relación atómica oxígeno-carbono. Entonces, nosotros sabemos que existen tres tipos de querógeno. Querógeno tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y entonces, con esto se define la ventana de petróleo, la zona de gas húmedo y la zona de metagénesis, o sea, de gas seco. Este es un ejemplo de un querógeno tipo 3 en un determinado campo. Aquí está la catagénesis y en la metagénesis se observa que también se puede producir la antracita y la antracita es un carbón. O sea, la metagénesis, después de que ha producido el gas, podría convertir a la materia orgánica en carbón, tal como la antracita. Tipos de querógeno. El tipo 1 es rico en estructuras alifáticas, rico en hidrógeno, algal, rico en lípidos,
De ambiente lacustrín, productor de petróleo crudo. El tipo 2, compuesto de restos de membranas y partes blandas de plantas, esporas, polen, cutículas. Fitoplancton y microorganismos tipo bacterias en sedimentos marinos. Este tipo 2 puede producir crudo y puede producir gas. El querógeno tipo 3 es rico en núcleos poliaromáticos, ricos en oxígeno, correspondiente a plantas superiores de origen terrestre. El maceral predominante es la vitrinita y genera gas. Los resultados de la pirólisis de Rock-Eval. S1 y S2 se obtienen de un detector FID, que es ionización a la llama. Eso significa FID. S1 indica la cantidad de hidrocarburo libre, no enlazado al querógeno, sino atrapados, absorbidos u ocluidos en la roca. El hidrocarburo que está libre en la roca es lo que detecta el S1, o sea que puede ser liberado de la muestra. El hidrocarburo que puede ser liberado de la muestra. S2 indica la cantidad de hidrocarburo que se puede producir a partir de la roca evaluada durante el proceso de maduración natural. El S2 alcanza su máxima expresión cuando el Tmax alcanza la temperatura más elevada. Y el S3 indica el contenido de CO2 generado durante el proceso de pirólisis. Ya hemos visto en la anterior lámina que este SO3 son a partir de detectores de CO2. Por otra parte, el índice de producción está dado por S1 dividido entre S1 más S2. Entonces se hace conforme a la profundidad, se va ploteando todos estos datos que nos van a indicar el índice de producción en función de la profundidad. También se realiza en función de la profundidad el Tmax o la temperatura en grados centígrados o grados Fahrenheit del pico S2. Sí, seguimos con pirólisis de Rock-Eval y vamos a ver la significación de los parámetros. Hemos dicho que con este equipo se hace la detección de rocas madre, el tipo de material orgánico y el potencial generador inicial. También la madurez, también hidrocarburos libres y potencial de hidrocarburo remanente. Y también se puede observar el fenómeno de migración. Esto es un resumen de lo que hemos dicho, pero volvamos a repetir. El pico S1 es el producto hidrocarburos libres, gas y petróleos contenidos en la materia orgánica en miligramos de hidrocarburo por gramo de roca. El pico S2 es potencial presente en la roca en miligramos de hidrocarburo por gramo de roca. La Tmax es temperatura máxima fijada en el punto máximo del pico S2. Eso está en función de la maduración. Y el pico S3 son compuestos oxigenados
descompuestos entre 300 y 390 grados centígrados en miligramos de CO2 por gramo de roca. El pico S4 es carbón no orgánico remanente después del pico S2. Es medido después en atmósferas de 600 grados centígrados. El COT es carbón orgánico total, que es la suma de los picos S1 más S2 más S4. Ahora vamos a desgranar un poquito el parámetro S1. Hemos dicho que son hidrocarburos libres, gas y petróleos, contenidos en la materia orgánica en miligramos de hidrocarburo por gramo de roca. Se corresponde con la cantidad de petróleo y gas expulsado por la roca madre o acumulado en los reservorios, hasta 25 miligramos por gramo de roca. Está influenciado por la cantidad y tipo de materia orgánica, por la maduración termal de la materia orgánica y por la distancia de migración. El Tmax es temperatura máxima de pirólisis. Tmax es la temperatura de generación máxima de hidrocarburos durante la pirólisis. Tmax, temperatura máxima en el pico S2. Tmax se utiliza para la evaluación de maduración térmica en la roca. El índice de producción es S1 sobre S1 más S2. Es el equivalente del bitumen dividido entre carbón orgánico total. El índice de producción, que es gramos de hidrocarburo por tonelada de roca, equivalente a bitumen dividido entre COT, o a gramos de hidrocarburo por kilogramo de materia orgánica. El índice de hidrógeno es la división entre el S2 versus carbón orgánico total. Su equivalente es hidrógeno sobre carbón. El índice de oxígeno es S3 sobre COT y su equivalente es oxígeno sobre carbón. Tipo de querógeno es caracterizado por el índice de hidrógeno e índice de oxígeno. El índice de hidrógeno se utiliza en cálculos cuantitativos de la cantidad de materia orgánica expulsadas de las rocas madres, y hidrógeno sobre carbón se emplea como parámetro para evaluar la madurez térmica del querógeno. Aquí vamos a ver unas tablitas donde nos indican si la materia orgánica sirve o no sirve para producir hidrocarburos. Aquí tenemos la cantidad, aquí el COT es carbón orgánico total, porcentaje en peso. Aquí es S1, miligramos de hidrocarburo por gramo de roca, y S2, miligramos de hidrocarburo por gramo de roca. Si el COT es 0 a 0.5, el S1 es de 0 a 0.5 y el S2 está entre 0 y 2.5, la roca madre es pobre para producir hidrocarburos. Regular es cuando el COT es 0,5 a 1 y S1 0,5 a 1 y el S2 está entre 2.5 miligramos de hidrocarburo por gramos de roca hasta 5. Buena es si la roca ha dado un COT de 1 a 2%.
un S1 de 1 a 2 y un S2 de 5 a 10. Y muy buena si este COT es mayor a 2, S1 es mayor a 2 y S2 también es mayor a 2. Vamos a ver los parámetros geoquímicos que describen el tipo de hidrocarburos generados. El gas debe tener un índice de hidrógeno de 0 a 150. El gas y crudo está entre 150 y 300. Y el crudo es cuando el índice de hidrógeno es mayor a 300. Ahora, la madurez térmica se ve por el índice de producción Tmax y esta es la reflectancia de la vitrinita. El tope de ventana del petróleo está en un 0,1 de IP. Tmax está de 435 a 445. Y el índice de reflectancia de vitrinita debe ser 0,6%. La base de ventana del petróleo está en 0,4 de IP, Tmax 470 y reflectancia de la vitrinita 1,4. Aquí este valor está entre esto y esto. ¿Por qué? Porque depende del tipo de materia orgánica. Con un tipo de materia orgánica podrá ser 435, con otro tipo 440 o 445. Aquí presentamos un diagrama de Van Crevelen tomando en cuenta el índice de oxígeno y el índice de hidrógeno. Es para varios tipos de muestras. Entonces, si estas muestras han caído aquí, estarán en el tipo 2 y el tipo 2 quiere decir que puede producir crudo y gas. Y así sucesivamente se va. Estas muestras, por ejemplo, caen en el tipo 3, entonces quiere decir que estas muestras producirán simplemente o solamente gas. Y aquí se hace una forma de Van Crevelen invertida con el índice de hidrógeno y el Tmax. Entonces, aquí nos está indicando que de 465 hacia adelante solamente se puede producir gas. Entre 465 y 435 está la ventana de petróleo. Entonces, muchas de estas muestras están indicando que puede producirse petróleo. Y aquí es la zona inmadura. De 435 hacia abajo quiere decir que las rocas no han madurado y por lo tanto no producen hidrocarburos. Las rocas inmaduras no producen hidrocarburos. Vamos a ver cómo es los parámetros del S2. El S2 es el potencial presente en la roca en miligramos de hidrocarburo por gramo de roca. Nos da la cantidad de fluido que una roca madre puede todavía expulsar por craqueo térmico. Esto se ve cuando el S2 puede marcar hasta 800 miligramos de hidrocarburo por gramo de roca. Esto es influenciado por cantidad y tipo de materia orgánica. Para una roca madre inmadura con la misma cantidad de COT
el parámetro de S2 representa que el tipo 1 es mayor a 80, es mayor que el tipo 2, o sea, 80%, 50% y 30%. La maduración térmica alcanzada por la materia orgánica. Las rocas inmaduras están de menores a 435 grados de Tmax. Presentan un S2 potencial. Potencial inicial. Las rocas maduras que tienen Tmax mayor a 435 grados centígrados presentan un S2 que es igual al potencial petrolero residual. Metagénesis de materia orgánica. En la metagénesis, los minerales son severamente transformados. Recuerden ustedes que ya hemos hecho la catagénesis donde se forma el petróleo. Ahora estamos haciendo la metagénesis donde adicionalmente de producir gas, los minerales que están alrededor de la materia orgánica son transformados por la temperatura y la arcilla pierde agua intersticial. Las arcillas son más cristalinas, desaparece la esmectita y caolinita y en su lugar aparecen la hilita y la clorita. Quiere decir que estos minerales son más metamorfizados que esta esmectita y caolinita. En esta etapa se produce únicamente gas metano y residuos de carbón que comienza a convertirse en antracito. Y aquí vemos este cuadrito, la madurez térmica. La diagénesis tiene esta madurez térmica y aquí solamente se puede producir gas biogénico, o sea, aquel gas que activan las bacterias y ahí se va produciendo el gas biogénico que se llama. Y eso va de 0 a cerca de 1500 metros de profundidad. Aquí está la vegetación en un medio óxico que pasa a ser un medio anóximo con la profundidad y a esta profundidad hay una roca madre potencial a esa profundidad. Luego, si se sigue soterrándose la materia orgánica, se produce el calentamiento y se produce una roca madre efectiva. A esta altura, la presión y la temperatura van a ejercer y se podrá tener crudo. Y este crudo podrá migrar hacia las partes superiores donde se entrampa el crudo. Entonces, la catagénesis llega un tiempo que la materia orgánica es sometida a cierta temperatura, hasta otra cierta temperatura donde se produce el crudo principalmente. Pero también se va a producir gas, pero en pequeña cantidad en esta ventana de petróleo. En la catagénesis, al final de la catagénesis, se produce gas húmedo. Gas húmedo quiere decir que es gas rico en condensados. Y después viene la metagénesis que se produce prácticamente puro gas termogénico. Ahora vamos a hablar de migración y acumulación de petróleo.
La migración comprende el proceso de transporte de petróleo y gas desde su roca madre hasta su lugar de acumulación. Eso es en general la migración. Desde la roca madre está aquí hasta que se acumula aquí. Lo mismo aquí. Está aquí la roca madre. Se produce la migración hasta que se acumula a la trampa. Pero vamos a ver, hay dos tipos de migración. La migración primaria que va desde la roca madre hasta la roca permeable. Hasta la roca permeable. Es la salida de bitumen desde la roca madre hasta la roca permeable en forma de petrología. Y la migración secundaria es cuando viaja este petróleo por los caminos de la migración, que son estos, hasta acumularse a la trampa. Entonces, esto es migración secundaria cuando el petróleo viaja por la roca permeable hasta acumularse en la trampa. Aquí vamos a ver la migración primaria y expulsión del crudo. En este cuadro número 1 están zonas o láminas de limolita. También hay lutitas y va a haber flujo de agua. Estas flechitas que están punteadas son flujos de agua. Está en un estado inmaduro. La saturación del crudo es S1, es prácticamente 0%, y lo que se expulsa aquí en realidad es agua. Y ese 1 corresponde aquí. Prácticamente hay una saturación 0 de crudo y se ha sacado el agua. En la etapa 2 comienza la formación del petróleo. La saturación del crudo S2 es igual a 5%. El hidrocarburo comienza a invadir poros. Aún no ocurre la expulsión. Aquí está el flujo de agua. Seguimos con la limolita. Pero aquí este negro ya significa, esta es la materia orgánica, y que comienza a invadir la zona porosa de la roca. Y ese S2 está aquí. El cuadrito 2 empieza aquí. Ya en el estado maduro, la saturación de crudo S3 es mayor al 20%. Y fíjense, de esta roca madre que ya está con petróleo, empieza a la expulsión del crudo, S3. Y S3 está aquí. No S3, perdón, sino el cuadro de 3 está más o menos a esta altura cuando ya se tiene S3. Y así prácticamente es la producción del crudo, y el agua va a ir disminuyendo. Mientras más crudo se va expulsando, el agua va disminuyendo hasta un punto que se produce la migración secundaria. Ahora vamos a ver el fraccionamiento composicional entre crudo y bitumen.
Aquí esta es una muestra de bitumen de una lutita de Woodford. Según este señor Hunt de 1961, en esta etapa, en el bitumen dominan los aromáticos y los naftenos y hay una poca cantidad de parafinas. En cambio, en el crudo hay bastante naftenos, un poco de aromáticos y las parafinas están casi parecidos a los naftenos. En el crudo generado hay mayor cantidad de parafinas, está el 55%. Las resinas y asfaltenos le siguen en porcentaje y los aromáticos están en el orden 19%, es decir, parafinas 55%, resinas y asfaltenos 26% y aromáticos 19%. Y luego, en esta situación pueden ocurrir dos casos. El crudo retenido en la roca madre evidentemente tendrá un alto porcentaje de parafinas, resinas y alfastenos y poca cantidad de aromáticos, 12%. En cambio, en el crudo que ya está expulsado, la mayoría van a ser parafinas. En ese crudo que ya está viajando por los caminos de la migración, la mayoría va a ser parafinas, 67%, luego aromáticos y va a quedar poquitas resinas y asfaltenos. La migración secundaria. Ya aquí la migración secundaria tenemos que ver a nivel de presión capilar. Estos son granos que tienen, entre los granos, estas gargantitas, son espacios capilares. Capilar quiere decir como del cabello. Entonces, estos granos, digamos que sean de cuarzo, están mojados con agua. Eso que se llama saturación intersticial. Tienen una película de agua. Entonces, ¿qué hace? La gotita de crudo trata de pasar y va a ir pasando por la presión capilar que se ejerce en estos poros del tamaño de los cabellos, en estos poros capilares. Tiene que vencerse la tensión superficial ejercida por el agua, hasta que finalmente sí pasa la gotita. Este es un ejemplo solamente para demostrar cómo es la situación a nivel microscópico. En condiciones hidrostáticas, la migración secundaria depende de la flotación del hidrocarburo en agua y de la presión capilar. Vamos a ver cómo es eso. Hemos dicho que aquí, en este crudo A, comienza la migración. Migra y va a llegar a este crudo B que ya está entrampado. ¿Por qué este crudo B no puede, se acumula en la trampa? Porque hay unas rocas de grano muy fino como la lutita, que estas gargantas porales son tan pequeñas que este mismo hidrocarburo no puede migrar por estos espacios capilares de forma que el crudo se queda en la trampa. Siempre en estos sistemas los minerales son mojados con agua. Y ahí queda en la trampa porque las lutitas no le dejan atravesar a este
hidrocarburo que ya se ha acomodado en la trampa. Bueno, ahora vamos a ver cuando ya el petróleo está en la trampa, qué implicaciones tiene. El verde es crudo y el celeste es agua. El de menor densidad es el petróleo, por eso se acomoda en la cresta, aquí, este verde. Y después, por segregación, el agua, aquí hay un contacto agua-petróleo. También hay un punto de derrame que se llama, en inglés, si alguna vez van a escuchar, se llama spill point. Entonces, esta parte, este espesor es el PEI, es la arena neta petrolífera. La arena neta petrolífera, este es el punto de derrame, y desde la cresta hasta el punto de derrame se contabiliza el cierre de la trampa. Hasta aquí se puede acumular el petróleo y luego tiene que migrar hacia otra parte porque ya llega al punto de derrame. Entonces, lo máximo de petróleo que puede existir es hasta este punto de rebalse hacia la cresta. Pero en este caso, para mostrarles cuál es el PEI, se ha puesto el ejemplo que el petróleo migró hasta aquí. Esto es lo mismo, pero esta es una arena con una intercalación de arcilla. Suponiendo que nosotros hemos perforado aquí, hemos agarrado el tope, la base y el tope de la arcilla, la base de la arcilla, el tope, y hasta aquí el contacto agua-petróleo. Entonces, el neto productor es solamente esto, descontando el espesor de la arcilla y sumando este otro neto productor. ¿Se entiende eso? Ese es el net pay, el pay o neto productor. Se tiene que descontar la arcilla intermedia que está entre el tope y la base del anticlinal. Pero aquí todavía hay una cosa que hay que tomar en cuenta. El neto productor está hasta el contacto del agua-petróleo. Aquí lo mismo está el cierre de la estructura que está entre el tope y el punto de derrame. La cresta es el punto más alto de una estructura de petróleo, como están viendo aquí. El espesor bruto total es entre este tope y entre ese tope y esta base de la arena. Vamos a ver ahora la acumulación de crudo y gas en una trampa estructural sencilla. ¿Qué pasa? Aquí hay un estado 1, un estado 2 y un estado 3. El estado 1 va gas, crudo y agua, y estos gas, crudo y agua están encima del punto de derrame. El punto de derrame o el spill point está aquí. El gas, ya hemos dicho, se acumula en la parte del tope por ser más liviano, el crudo debajo del gas y el agua debajo del crudo. La etapa finaliza cuando la interfase crudo-agua, cuando esta interfase crudo-agua alcanza este punto de derrame, el punto de derrame. Vamos a la etapa 2. Es la etapa de entrampamiento selectivo y desplazamiento por gas.
El gas sigue acumulándose mientras que el crudo es desplazado buzamiento arriba. Se acumula el gas y el crudo sigue viajando. Y la etapa finaliza cuando la interfase crudo-gas, cuando esta interfase crudo-gas alcanza el punto de derrame y coincide con la interfase crudo-agua. Aquí termino. Y finalmente tenemos la etapa 3, la etapa final, donde la trampa está llena de gas. A medida que gas nuevo alcanza la trampa, este gas previamente acumulado se mueve a buzamiento arriba. El crudo que llega elude la trampa y continúa buzamiento arriba. Para que se entienda un poco más, veamos desde arriba. Aquí es el crudo, gas, alternativamente se están moviendo. Aquí también gas, crudo, aquí también gas, crudo, pero el gas sigue acumulándose en la trampa y el crudo ya no. Va a soslayar este gas y se va a ir a otro punto, a otra ubicación de otra trampa más arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa en una trampa estructural. La parte estructural más alta está aquí y la parte más baja de la estructura. Este es un anticlinal visto en planta y este es el anticlinal visto en corte. Pero aquí se ha hecho un redondito para ver qué es lo que está pasando en cuanto a presiones. Además, hay un contorno de presiones de flotación donde el petróleo que se ha acomodado aquí tiene presiones altas aquí. Y por encima de eso ya no, porque ya no pasa al otro estrato. Entonces, una vez que ha cargado y que está llena la trampa, el petróleo podrá ir a acumularse a otra trampa. Lo mismo más o menos con una trampa estratigráfica. Esta es una trampa estratigráfica que a pesar de ser estratigráfica, siempre necesita una altura estructural. El corte de esta trampa, fíjense, está aquí. Aquí se ha llenado la trampa. Este tope es este, esta base es esta. Aquí está el contacto petróleo-agua. Y se ha tomado una muestrita de aquí y se ve que las presiones aquí son distintas y de alguna manera si hay alguna cuestión de flujo, el petróleo, si hay alguna probabilidad de que pase, el petróleo pasará por aquí después de haber llenado la trampa. Ahora vamos a ver el entrampamiento diferencial entre crudo y gas, entre trampas estructurales que están conectadas. Todas estas trampas están conectadas. La flechita negra es el gas, la flechita gris es el crudo. Debemos remarcar que todo esto está conectado. Entonces empieza la migración y en esta primera trampa se quedará el gas. Continúa la migración de petróleo y gas, de crudo y gas. Aquí ya se acomodará el crudo abajo y el gas en el tope. Continuará
hacia arriba y entonces ya solo migrará petróleo hasta hallar el punto de equilibrio donde solamente se encontrará petróleo. Esa es la migración en de gas y crudo cuando las trampas están conectadas, pero aquí tiene que haber una roca sello y aquí tiene que haber una roca reservorio para que ocurra eso. Finalmente, el entrampamiento diferencial entre crudo y gas en trampas estratigráficas conectadas. Lo mismo, aquí hay una roca sello, el gas está en color negro y el crudo está en color gris. Esta flecha gris significa crudo. Estas son barreras de permeabilidad. Entonces, al inicial, empieza gas y crudo hasta entramparse. Aquí se entrampa el crudo y continúa viajando el crudo y el gas. Aquí se entramparán en el tope el gas y por debajo el crudo. Pero sigue la migración porque estas trampas están conectadas. De alguna forma, aquí ya hay poquito crudo y domina el gas. Finalmente, en la última etapa, en la parte más arriba, está solamente gas. Y ahí termina el entrampamiento diferencial en trampas estratigráficas conectadas, y esto ha sido tomada de Showalter de 1979. Bueno, jóvenes, hasta aquí ha sido nuestra clase del tema 5.